Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Depresión, de tal manera que hoy vamos a estar hablando sobre depresión, pero desde un punto de vista médico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. La depresión es una enfermedad seria y en el día de hoy pues vamos a estar hablando de ella, pero desde un punto de vista médico. No vamos a estar hablando desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, sino médico. Para hablar de ella, pues, ¿qué demonios es esto de la depresión? Normalmente uno va a escuchar en las redes sociales cosas como de que son estados de ánimo que están relacionados con el cortisol, que si la dopamina, pero en realidad eso es una cosa mucho más complicada. En la clasificación internacional de enfermedades va a estar la depresión puesta como una enfermedad que tiene que ver con trastornos en el estado de ánimo, trastornos o desórdenes del estado de ánimo. Aquí vamos a tener los siguientes síntomas: irritabilidad, vamos a tener alteraciones del sueño, se puede dormir de más, se puede dormir de menos, alteraciones del apetito, en donde se puede comer de más o se puede comer de menos, alteraciones de memoria, de la cognición, de la atención, sentimientos de minusvalía. Por supuesto va a predominar todos estos sentimientos o emociones de tristeza y pueden aparecer ideas referidas a dejar de vivir. Que por cierto, estos últimos ideas, este tipo de autólisis que se le ocurre a la persona, son síntomas de riesgo. Una de las características importantes de la depresión es en cuanto al tiempo. Esta enfermedad tiene que estar presente al menos durante 2 semanas continuas, en forma diaria y en la mayor parte del día. En cuanto a Latinoamérica, tenemos que es una enfermedad o estos trastornos del estado de ánimo son bastante frecuentes. Dependiendo de la serie que vayamos a tener en consideración para los adultos en Latinoamérica, las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud nos van a estar hablando que alrededor de 1 o 2 de cada 5 individuos va a tener algún tipo de trastorno psiquiátrico o relacionado con el consumo de sustancias. Esto incluso va a incrementarse un poquito más para las personas por encima de 65 años, en donde conseguimos ya series en donde 1 de cada 3 de estos individuos va a tener algún tipo de trastorno psiquiátrico o de consumo de sustancias. Por supuesto, entre ellas, la más importante, la depresión. Ahora, ¿qué vamos a estar hablando nosotros en cuanto a la parte médica de la depresión? En las redes sociales se hace mucho énfasis de la parte emocional de la depresión, pero es que ahí no se queda el problema. Dentro de los criterios diagnósticos que pone la Clasificación Internacional de Enfermedades, un aspecto que es importante es el de la funcionalidad. De alguna manera, estos trastornos del estado de ánimo van a afectar la manera en que la persona se relaciona con su entorno familiar, con su entorno laboral. Que de hecho van a ver que hay una clasificación que también pone como la depresión como de una condición funcional. Es decir, el paciente está deprimido y en apariencia funciona bien. Y ese es el problema médico, que esta funcionalidad no se refiere simplemente a la productividad que pueda tener el individuo, sino que incluso va a estar afectando otras esferas de carácter médico que la persona pueda tener. Entonces, desde el punto de vista médico, vamos a tener de que la depresión puede ser causa o acompañante o agravante de una serie de condiciones crónicas que en su conjunto van a estar alterando en forma importante la condición de salud de la persona. Ahora bien, ¿qué es lo que hace complejo de la depresión? La complejidad de esta enfermedad está en que hay muchos factores alrededor de ella que van a contribuir que se presente, que se agrave o que tenga un impacto importante en las otras condiciones que tenga la persona. Tendríamos que entender que la depresión está relacionada con el consumo de sustancias, con el consumo de medicamentos y de paso algunos medicamentos que son empleados en el área cardiovascular como las estatinas o los betabloqueantes. Tiene un componente de carácter genético, tiene componentes de carácter geográfico, estacional, incluso situacional. Tenemos que entender también que no es lo mismo ver a un paciente deprimido, por ejemplo, en Suiza, a verlo en Corea del Sur, a verlo en Latinoamérica, a verlo en Haití o, por ejemplo, en Palestina. Las circunstancias van a cambiar y eso es lo que va a hacer difícil o complejo el manejo de estas situaciones. La enfermedad puede acompañar otras enfermedades de carácter crónico, bien sea como consecuencia de ellas o simplemente porque están conviviendo, coexistiendo en la misma persona. Es muy frecuente verlas en enfermedades crónicas, ya que vamos a ver, por ejemplo, que para enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, 1 de cada 3 pacientes puede ser que la esté presentando. Y es muy frecuente verlas en otras enfermedades como por ejemplo la fibromialgia en pacientes que tienen cáncer
o en enfermedades que son muy limitantes, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. La interacción que tienen todas estas enfermedades entre ellas es muy mala, puesto que la depresión va a potenciar los efectos tóxicos que puedan haber o los efectos dañinos que tengan las otras enfermedades sobre el cuerpo y sobre el bienestar de la persona. La relación que va a tener la depresión con las enfermedades crónicas, como ya les comentaba, es muy mala. Todavía no se conocen bien los mecanismos por los cuales, por ejemplo, la depresión puede aumentar o puede estar relacionada con el daño inflamatorio o con la producción de inflamación en enfermedades como, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Pero sí sabemos que en pacientes que están infartados o que han sufrido una trombosis cerebral, la recuperación es mucho más lenta si están deprimidos. Hay muchas más posibilidades de volver a repetir un evento isquémico cerebral o un infarto cerebral. No solamente eso, tendremos que acordarnos que además la actitud que pueda tener la persona ante su enfermedad se va a ver precisamente agravada por la enfermedad misma. Y no solamente eso, sino que la depresión puede servir como obstáculo o como traba para que aquellas acciones que uno tiene que acometerse para por lo menos resolver la otra enfermedad crónica se vean obstaculizadas por la depresión. Parte de su tratamiento lo va a compartir o va a ser el mismo que se va a aplicar en otras enfermedades crónicas. Es decir, no solamente tiene que ver con medicamentos, que de por sí pues son importantes, pero no entran como línea de ayuda para todos los pacientes que están deprimidos. Los medicamentos se reservan para un grupo muy particular. Y los medicamentos van a depender no solamente si tiene síntomas relacionados netamente con esto de la tristeza, sino si además también tiene algún tipo de síntoma relacionado con la ansiedad, que es otra de las formas en las que se puede presentar la depresión, o si incluso hay síntomas un poquito más graves como síntomas psicóticos o ideación suicida. Pero en cuanto a las enfermedades crónicas con las que se pueda relacionar, sean enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, comparte este tratamiento en cuanto al ajuste alimentario, nutricional. Acuérdense que, como les había comentado, al afectar la alimentación, una de las cosas que uno busca preservar es que el paciente mantenga un peso normal. Es decir, que la depresión no lo conduzca o no lo lleve a un estado de desnutrición o a un estado de obesidad. Y aquí es súper importante porque algunos medicamentos que eventualmente se pueden utilizar para la depresión puede hacer que el paciente brinque para el lado de la obesidad. Y si es para allá que lo va a hacer, pues va a agravar otras enfermedades metabólicas, bien sea como la misma obesidad que ya pueda tener el paciente, o alteraciones metabólicas o alteraciones de carácter cardíaco. También vamos a perseguir de que el paciente duerma bien. Esto es súper importante porque el sueño, como ya hemos visto incluso en algunos de los videos anteriores, tiene mucha relación con las enfermedades cardiovasculares y con las enfermedades neurológicas. Y además forma parte de la recuperación emocional que debe tener la persona para recuperar su condición de homeostasis, de equilibrio funcional. También aquí las intervenciones no solamente van dirigidas a alimentación y sueño, sino que un recurso terapéutico que es súper importante lo va a constituir la actividad física en forma regular. Se ha visto que incluso tienen la misma potencia hacer ejercicio que es lo que le pueden ofrecer algunos fármacos para el control de los síntomas depresivos, de tal manera de que parte importante del tratamiento, y ponle que no puede ser negociable, es que el paciente se ponga a hacer ejercicio. Eventualmente el ejercicio se va a condicionar a la capacidad física que tenga el individuo y por supuesto a su capacidad de colaboración o de participación activa en la mejora de su condición de ánimo. Entonces tenemos alimentación, sueño, actividad física y el apoyo o el acompañamiento psicológico que se le vaya a dar, que también es muy importante. Eventualmente uno tiene que entender que el manejo del estado emocional de la persona pasa necesariamente por hacerle entender o comprender o sumarse a todas estas actividades que uno le va a planificar desde el punto de vista nutricional, de actividad física o de psicoterapia, para poderlo ayudar a salir de ese estado emocional en el que está, teniendo en cuenta que también hay que educarlo para que entienda que su estado emocional, esa depresión que tiene, va a interferir en forma negativa a las otras condiciones que ya de por sí pueda tener de base. De manera de resumen, cuando hablamos de depresión, tendríamos que quitarnos un poquitico los lentes oscuros que nos ponen las redes sociales en cuanto a que es solamente una enfermedad que está solamente limitada o relacionada con los aspectos emocionales del individuo.
y entender que esta enfermedad, aparte de seria, no es solamente seria por sí misma, sino que es seria porque altera otras enfermedades que pueden estar presentes o acompañando o desencadenando a la misma depresión. Entiéndase enfermedades cardiovasculares como hipertensión, infartos, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades neurológicas como el Parkinson, y uno tiene que estar vigilando el estado de ánimo y que su manejo pues va a responder a las medidas que uno establezca para la parte de alimentación, estarla vigilando, para la parte de la actividad física, la farmacología y por supuesto para el acompañamiento psicológico. Y por supuesto, lo otro que también hay que tener claro es que el control de la depresión pues va a contribuir a un mejor control de las otras enfermedades que puede estar padeciendo el paciente, y a su vez el buen control que pueda haber sobre las otras condiciones que tenga el paciente deprimido pues va a ayudar también a la mejoría de su estado de ánimo. Entonces con esto hemos cubierto parte de lo que es la depresión y su relación con enfermedades crónicas. Por haberme acompañado hasta acá, les estoy muy agradecido. Yo soy Ángel García, médico internista, y esto fue Avisar Anormalidades. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chaito.